tenemos que ser pacientes, dejar que llegue el momento de Dios en nuestra vida. Cuando Dios da la visión, usted puede estar seguro que Él va a ser fiel y cumplirá con eso que Él ya habló, con eso que ya Él mostró, con la palabra que Dios ya te dio a tu corazón, que tú sabes que es una palabra de parte de Dios. Él va a cumplir con eso. Pasará algún tiempo, pero Él va a cumplir con eso. A veces nosotros nos desesperamos y a veces nosotros queremos ayudar a Dios en pos de la visión. Y me recuerdo que a Abraham Dios le dio una visión de que tendría un hijo y ya era un poco viejo y pasaba el tiempo y no tenía un hijo, y su esposa, en ánimo de ayudar, porque Dios había dicho que iba a tener un hijo, le pidió que se acostara con su criada para tener un hijo. Y los que conocen la historia saben que realmente, lejos de ser una bendición, aquello fue realmente un proceso difícil para la familia haber hecho eso. Intentaron ayudar a Dios en la visión que Dios le había dado, y Dios tenía realmente el hijo para así mismo nos pasó a nosotros. Intentamos en un principio ayudar a Dios y nos dimos cuenta que era infructuoso, no tenía resultado aquello, todo se hacía difícil, no veíamos la salida. Entonces, como que perdimos las esperanzas en algún momento, como que nos desanimamos, dijimos, bueno, será o no será. Ya habían pasado 4 años, 5 años, y aún veíamos la visión, la teníamos porque no había salido de nosotros, pero bueno, veíamos como un poco lejos, no entendíamos lo que podía hacer. Sí, o sea, sabían que el momento llegaría porque Exacto, creen en Dios, exacto. pero como que ya no lo buscaban ustedes, dejaron que Él hiciera, que Él lograra. Que pasara lo que pasara. Exacto. Pero bueno, decidimos salir y dijimos, bueno, vamos para Uruguay, vamos a prepararlo. Y sin embargo, como dice mi esposa, en lo que íbamos camino al culto, recibimos una llamada de una persona que nos estaba diciendo, yo puedo hacerlos, llevarlos hasta Brasil. Dijimos, Brasil. Nunca estuvo en los planes. Eso nunca tuvo en los planes. ¿Cómo que Brasil? Brasil, pero empezamos a buscar información de Brasil. El idioma, ya sabíamos que teníamos una barrera grande porque el idioma es un país hermoso, pero como que no encajaba en lo que supuestamente nosotros teníamos en mente. Y entonces, pero cuando llegamos al culto, como decían cosas, sentimos que Dios nos habló a través de la palabra. Dijimos, es aquí. Sí, porque realmente pasó algo poderoso. Yo no puedo dejarlo de decir todos los detalles, la mayoría de los detalles, porque fue Dios obrando. Así como te dije ahorita, que mi esposo siempre nos ha enseñado, bueno, él ha sido líder, ha sido pastor y tiene la capacidad del Señor de caminar como Dios muestra. Él siempre nos ha dicho, si Dios habló, Dios lo va a hacer. Amén. Entonces, ese día, el domingo, eso fue un domingo, recuerdo perfecto, fue un domingo, estaba mi esposo, mi hija y yo, y de momento llaman a mi hija y le dice, porque el trabajo que ella estaba tenía un contacto de una persona que se dedicaba a sacar personas, y lo llama y le dice de Brasil. El Brasil, como dice mi esposo, no estaba para nosotros en los planes, nosotros no estábamos así. Pero bueno, oramos. Y cuando nos estamos preparando para salir para la iglesia, mi hija nos dice por una amistad de nosotros, Brasil, para salir toda la familia, que vinieran los hombres de la casa, quedarnos las mujeres y que después nos sacaran. Iba a ser difícil porque Brasil es bendecido, pero no daba como para eso, que nos sacaran en el periodo que nosotros queríamos. Claro, iba a demorar más. Queríamos que saliera rápido. Y entonces, esa amistad de mi hija le dice que puede salir la familia completa. Y nosotros, la familia completa. Y yo, el Señor poderoso, el Espíritu Santo, yo dije, dile que sí, que nos vamos la familia completa. Pero nada más estaba mi hija, mi esposo y yo. Faltaba mi hijo y mi yerno, porque nosotros somos una familia que siempre nos ha gustado. El Señor nos ha enseñado y siempre nos ha gustado, mi esposo, las cosas, la familia completa. Hoy de criterio, la decisión la toma él como cabeza, pero vamos a todo, la opinión de todos. Y yo le dije que sí. Y empezamos, nos fuimos a la iglesia, llegamos a la iglesia. La prédica de ese día, el Señor habló literal, el Señor habló que sí,
que era el viaje, que era el momento, todo. Recuerdo que la prédica fue de José. Y todo lo que la hermana Mari en ese momento predicó, nosotros nos mirábamos en el culto, mi niña, mi esposo y yo nos mirábamos porque increíble, aquello era sobrenatural. Nosotros somos cristianos, sabemos que Dios habla, pero aquello ya nos llevó a un nivel mayor. Cuando llegamos a la casa, el hombre llama nuevamente a mi hija a confirmar que sí, por fin nos íbamos. Y que cogíamos esa opción y automáticamente no lo dudamos. Hay algo clave ahí que voy a hablar porque ya yo estaba allá en ese momento ya. No estaba el dinero completo y tú dijiste sí. No teníamos económicamente, todavía no había ni la mitad, yo creo, pero, de todo el dinero para irnos. Muy importante. Y le dije a mi hija, sí, dile que sí. No, ya, ahora voy a llegar ahí, dile que sí. Cuando llegamos a la casa, el hombre le dice, acababa de salir del culto, que por fin se iba a coger la opción. Le dijimos que sí, nos mantuvimos. Cuando llega mi yerno, cuando llega mi hijo, que conversamos el tema, ellos dijeron sí, nos vamos, pero no teníamos el dinero. No contábamos con dinero, el único recurso que teníamos era una casa que nos la había dado el Señor, Dios nos la había dado muchos años atrás. Es otro testimonio. 12 años, otro testimonio. Hacía 12 años Dios nos había dado esa casa en la que estábamos viviendo y lo único que teníamos era eso. El único recurso que teníamos era eso para poder salir. Cuando el hombre hace contacto con mi hija, él le dice que le da la oportunidad de que el dinero se vaya pagando poco a poco. En diferentes tiempos. Parcelado, como se dice. Parcelado, exactamente, parcelado es la palabra. Parcelado, que él no tenía ningún problema. El hombre sin conocernos dice, porque a mi hija le había dicho que éramos cristianos, me dice, yo sé que ustedes son cristianos, que son personas de bien, yo no lo hago con todo el mundo, pero no sé por qué siento deseo de ayudarlos a ustedes. Esas fueron las palabras textuales del hombre que nos iba a ayudar. Que ni él no tenía idea de que era Dios, ni nosotros tampoco. No, él no tampoco, él no tenía idea ni de con quién. Porque eso es otra historia. Y comenzamos el proceso, los preparativos del viaje, y sí. Y el dinero se fue dando parceladamente, el Dios fue supliendo, porque a medida que íbamos haciendo el dinero, hay parte del testimonio, porque mi hija Dios es poderoso. Cuando Dios habla, por eso como dice mi esposo, si tienes una visión, si Dios te ha hablado, si crees, no, Dios no tarda. Para nosotros humanamente tarda, pero el tiempo de Dios es perfecto. Perfecto, porque en el momento que Él nos pedía el dinero, nosotros teníamos el dinero de la cantidad que Él nos pedía. En un viaje hasta nos pusimos preocupados porque en varias ocasiones sucedió que mi hija soñaba que el hombre le había pedido el dinero. Y al otro día en la mañana o en el día el hombre la llamaba que si tenía el dinero. Y la cantidad que él nos pedía, gloria a Dios, se conseguía. Ya estábamos reuniendo. Llegábamos a reunir y cada vez que teníamos una cierta cantidad, mucho de dinero, el hombre eso nos lo pedía. Así, hasta que logramos completar todo el dinero. Un hermano también que nos ayudó, nos apoyó muchísimo, que nuestro hermano Benito fue una persona que se portó con nosotros maravilloso, y siempre nos apoyó, siempre nos mantuvo ahí en todo lo que necesitáramos, en todo. El Señor lo usó porque Dios te manda a las personas, te manda el lugar, te manda todo. Todo. Dios hace cosas perfectas como mi esposo siempre nos ha enseñado. Y el Señor lo usó. Él no tiene ni idea de lo que el Señor lo usó de todo su corazón, porque fue es una persona que se portó con nuestra familia maravilloso. Maravilloso, el Señor usó nuestros pastores en el momento. El Señor los usó también, porque nosotros cuando fuimos a tomar la decisión teníamos líderes, éramos líderes en la iglesia estaba en el mejor momento y consultamos con nuestros pastores, y cuando nosotros nos sentamos, la familia completa, delante de nuestros pastores a decirles lo que queríamos hacer, ellos el apoyo completo de ellos, completo, incluso el pastor en ese momento le dijo, es de Dios. Nos dijo, es de Dios, y muchas profecías más nos dieron.
Y así fue el viaje hasta Brasil. Un viaje que realmente fue de fe. Que eso lo dejamos para otro video. De fe, completamente. Cuando llegamos aquí a Brasil, que ya hicimos el viaje, la travesía, que llegamos aquí a Brasil, el día que nos reciben aquí en Florianópolis es una amistad de nosotros, de la familia, de muchos años, de mi esposo, y nos va a recibir al aeropuerto. Éramos 6 personas. En el carro de él no podíamos venir todos y él pidió un Uber para mis hijos y a mi esposo y a mí él nos trajo. Pero cuando salimos del aeropuerto él dice, les voy a dar un tour por la ciudad para que más o menos tengan una idea. Sí, ya, acabaditos de llegar y él bajándonos del avión, decidió hacerles un recorrido por... Bajándonos del avión que nosotros ni nos lo esperábamos, dice él tampoco no tiene ni idea que el Señor usó para confirmar. Él dice, vamos a darle un tour por aquí para que vean. Cuando él nos da el tour, llegamos al lugar perfecto, correcto de la visión, y yo le digo a mi esposo, mira para el costado, La pantalla. mira la pantalla, y mira el mar, y los mira edificios. todo. Este es el lugar, este es el lugar de la visión. Cuando llegamos al alquiler donde la mitad de mi esposo nos había buscado, era en Canasvieiras. Cuando llegamos a la casa no pudimos aguantar, mi esposo y yo enseguida el lugar de la visión quisimos contárselo rápido a nuestros hijos porque ellos no venían con nosotros, ellos vinieron en otro Uber. Y cuando llegamos, lo primero que le dijimos, estamos en el lugar de la visión, este es el lugar de la visión, pero no es aquí donde estamos alquilados, no es aquí. Realmente el lugar de la visión era El centro de Florianópolis. el centro de Florianópolis. Hay que decir algo que es un poco contrastante también y que de alguna manera también pone a prueba nuestra fe. Porque habíamos salido sin dinero y prácticamente sin dinero y Dios, de alguna manera, todos los recursos se dieron, todas las cosas se dieron y llegamos hasta aquí. Cuando llegamos hasta aquí, llegamos a Canasvieiras y en Canasvieiras teníamos el dinero suficiente. Justo para estar en una renta lo más económica posible. Sin embargo, sabemos que en la zona del centro es una zona que es la parte más importante de la ciudad y ahí los alquileres son más elevados, son más caros. Entonces nosotros dijimos, pero a pesar de que esta es el lugar de la visión, ¿Cómo pero llegamos hasta ahí? ¿cómo llegamos hasta aquí? Porque Sí. realmente requiere de una economía Claro. fuerte para poderse alquilar en esta Los que zona viven aquí. en Brasil saben que Es vivir una zona ahí cara, es es un una lujo. zona cara, Es es un un lujo, lujo mira realmente, ahí. es una maravilla. Es la capital del estado de Santa Catarina. Es el corazón de Santa Catarina. Sí, es demasiado turístico. Demasiado turístico. Canasvieiras muy bello, me gustaba muchísimo, me gusta Canasvieiras. Pero ahí sucedió algo. El alquiler de Canasvieiras, el aluguer de Canasvieiras está buenísimo, ideal para nosotros, las familias, como lo necesitaban. Pero mi yerno y yo decíamos, este no es el lugar. Este no es el lugar, vámonos de aquí porque este no es el lugar. Mi esposo tenía un salario muy bueno, un trabajo buenísimo y no nos permitía movernos de allí. Económicamente podíamos trasladarnos, no nos daba suficiente para toda la familia, pero no nos podíamos mover de allí. Nos tuvimos que trasladar a otro aluguer porque en ese aluguer nada más era por 2 meses, porque era de temporada, donde estábamos. Sí, era hasta diciembre. ¿no? Hasta diciembre. Y entonces no queríamos llegar a los 2 meses, ya establecernos por el trabajo de mi hijo, de mi yerno, por las niñas, y ya establecernos. No, y en ese momento también pensamos que conseguir algo en diciembre, un alquiler en diciembre, en Florianópolis, iba a ser Iba a ser No, casi y imposible. entonces Claro, estaba muy sucediendo algo La para temporada. completar la visión de que Dios hace las cosas perfectas. Mi hija vino embarazada. Ujú. Y entonces grávida, como dicen aquí en Brasil, y cuando queríamos establecernos ya en un lugar donde cuando ella, la bebé fuera a nacer, estar establecido allí, porque teníamos la estabilidad de las Sí, claro, no, en pleno embarazo no, no tampoco podíamos podíamos moviendo, estar exactamente. experimentando en un lugar que llegábamos por primera vez. Y nos fuimos a un aluguer en inglés, buenísimo, un aluguer donde podíamos estar, teníamos 2 alugueres
mi hija, mi yerno y la niña, y mi esposo y mi hijo y yo en otro lugar, pero estábamos ahí uno arriba y el otro abajo. Perfecto que estaba allí, conocí unos vecinos perfectos, todo fue perfecto. Pero cada vez que yo venía al centro, que tenía que venir a hacer alguna gestión, a las consultas médicas, me venía de nuevo la visión, es este lugar, y yo le decía, es este lugar. Mi hija me decía, ella está loca, es un lugar muy caro, ¿cómo vamos a llegar hasta allí? Ella está loca. Un día tuvimos que venir a hacer una gestión de unos documentos de legalizar por el embarazo de Patri, y cuando vamos de regreso a la casa, que cogemos, ese día íbamos en la guagua, en el ómnibus, iban ella y mi esposo sentados de un lado y mi hijo y yo del otro lado. Y ella me dice, mira, para mostrarme la pantalla del lado de acá del mar, mira, dos muchachos se ponen en medio y no puedo mirar para acá. Cuando llego a la casa, estábamos cansados, me cuento, sucede algo muy importante. Tengo un sueño. Y cuando yo despierto, le cuento a mi esposo el sueño que he tenido. Le dibujé el sueño. Mira, tuve un sueño así. Para podérselo explicar, y él me entendiera, le dibujé el sueño. Y tuve el sueño, Dante. Cuando llego a la casa, que le cuento el sueño a mi esposo, se lo dibujé para que él me entendiera. Yo, ella, que pasábamos en un avión, en el helicóptero, no sé, al puente, mi hija, la niña y yo. Y mirábamos hacia abajo, que habían casas y eso. Pero nosotros atravesamos, íbamos y cruzábamos del otro lado. Yo me quedé así, yo no sabía qué lugar era ese. De donde yo soy, hay un lugar, un puente grandísimo, medio parecido, y yo le explicaba, era así como donde nosotros vivimos, para que él me entendiera el sueño. Yo se lo digo el sueño. Y él entendió el sueño. Sí, ella me decía, parece como que nosotros, yo no entiendo muy bien, pero la idea que ella tenía en el sueño era como que vivíamos en una parte, en un extremo de la tierra, del puente, y como que trabajábamos o teníamos que movernos hacia el otro extremo. Era como que la vida se movía en esa dinámica. En ese entorno, en esa dinámica de que vivíamos aquí y virar, y que mirábamos allá. O sea, como que era cerca y que era muy cerca de ese lugar ahí donde estábamos. El puente, como que estábamos cerca del lugar. Y el puente era algo, según lo que ella me contaba, y nada, bueno, dijimos, bueno, ok, está bien, un sueño. Pasaron meses. Pasaron meses. Y bueno, queríamos movernos de donde estábamos, pensamos en San José, todo aquello, ¿sabe por qué? Porque estábamos humanamente pensando que en el centro de Florianópolis, donde Dios nos había dado la visión, nos iba a ser difícil. No teníamos cómo llegar. Exacto, no teníamos el recurso, la economía que teníamos no daba como para estar en una renta en ese lugar. Así que dijimos, vamos a buscar otro que sea más barato, y entonces nosotros humanamente buscamos San José, que nos habían dicho que era más barato, Paliosa, y buscamos algunos lugares por ahí cerca, en esa zona, que fueran más rentables para nosotros como familia. Entonces hicimos un sondeo de cuatro inmuebles para visitar, y tomamos un día para ir a visitarlos. Pero antes que mi esposo llegue ahí, hay un detalle que yo no lo puedo olvidar, el Señor me lo ha traído a la mente y realmente no lo puedo olvidar, porque cuando nosotros nos mudamos para los ingleses, fuimos al mercado, mi hijo y yo, al mercado a Brasil, a Tacadita, y cuando veníamos de regreso, el Uber que nos recogió, cuando el muchacho nos recoge, el muchacho joven, él pone una adoración en el Uber. Y nosotros le preguntamos, ¿es cristiano? Ay, nosotros también somos cristianos. Y él dice, yo sé que son cristianos. Dios me dijo que le pusiera esta adoración. Amén. Y empezó a decir, y entonces, ¿dónde usted vive? Y empezó a preguntarnos qué tiempo llevábamos aquí. Y nosotros le estábamos diciendo, llevábamos un mes. Realmente no llevábamos el mes, porque nosotros llegamos aquí a Florianópolis el 24 de julio. Y eso fue como el 20 de agosto que no sucedió eso con el muchacho.
Y cuando el muchacho nos dice que nos lleva a donde estamos alquilados, nos dice, pero este no es el lugar de ustedes. Usted me perdona que se lo diga, pero este no es el lugar. Yo le digo que estamos ahí porque mi esposo, el trabajo le permitía a la distancia estar ahí, y mis hijos estaban trabajando ahí cerca en esa área. Dice él, pero es mejor estar en Cristo que un buen trabajo. Gloria a Dios.